Bienvenido a Esclavo de las Sombras. Este vídeo trae los capítulos 166 al 175. Suscríbete si quieres enterarte en cuanto salgan los capítulos nuevos. Estrella Cambiante frunció el ceño. Había un atisbo de sorpresa visible en sus fríos ojos grises. ¿Mi objetivo? ¿No es obvio? Señaló el barrio marginal que los rodeaba y el magnífico castillo que se alzaba sobre él. Estoy intentando ayudar a esta gente. ¿Qué más puedo hacer? Sunny suspiró. Luego, girando la cara, preguntó, «Oye, ¿te he hablado alguna vez de mi hermana?» Nepis parpadeó. «No. ¿Por qué sacar esto a colación de repente?» Él sonrió con nostalgia. «Me acordé de ella hace poco, así que pensé en compartirlo. Verás, nuestros padres murieron cuando éramos pequeños. A ella la adoptaron, pero yo terminé en la calle. La vida no fue nada dulce para mí. De hecho, fue pura amargura. Así que, a pesar de mi juventud, imaginé que a ella le pasaría lo mismo. Por eso me obsesioné con la idea de encontrarla. Tenía la fantasía de salvarla y protegerla. Volver a ser una familia». Sunny hizo una mueca. «¿Pero cómo podría un indeseable sin un céntimo como yo encontrar a alguien? Ya sabes cómo son las bases de datos de la ciudad. Aunque funcionen, para desvelar algo se necesita ser ciudadano, y además de un rango considerable. Sin embargo, estaba dispuesto a todo para lograr mi objetivo. Así que ahorré dinero. Un niño de la calle no gana mucho, pero aún así, ahorré todo lo que pude». Una expresión oscura apareció en su rostro. Aunque no tuviera casi nada para comer, seguía ahorrando la ridícula cantidad de créditos que había ganado haciendo toda clase de porquerías. Y después de 4 o 5 años así, cuando tenía casi 17 años, por fin tenía lo suficiente para contratar a un investigador privado. Él sonrió. «Verás, había un detective que a veces nos contrataba a unos don nadie para que le recabáramos información. Sus servicios no eran baratos, pero confiaba en él. O al menos en él. Así que le di todo mi dinero y le dije que encontrara a mi hermana. ¿Y sabes qué? Lo hizo. Un día, como un mes después de cerrar el trato, me dio un papel con una dirección. Así que fui». Nepis dudó unos instantes y luego preguntó en voz baja, «¿Y qué pasó? ¿Conociste a tu hermana?» Sunny se frotó la cara, miró al cielo y dijo: «Más o menos. De hecho, la encontré cerca de la terminal del tranvía. Solo que en ese momento no la reconocí. Verás, a pesar de mis nobles deseos de ser su salvadora, ni siquiera recordaba bien su aspecto. Había una chica, de unos 12 años, con un uniforme escolar impecable. Caminaba en mi misma dirección. Solo me di cuenta de que era ella cuando entró en la casa desde la dirección. Se quedó en silencio un rato y luego continuó, con una voz extrañamente carente de emoción, ya era de noche. Creo que llovía. La casa estaba en un barrio muy bonito. De hecho, tenían toda la casa para ellos solos. Solo una familia viviendo allí, ¿te lo imaginas? Bueno, supongo que sí. En fin, incluso había césped. Y una ventana enorme que iluminaba el exterior. Verlos por esa ventana era casi como ver un programa de televisión». Sunny recordó su esplendor, su propio asombro vergonzoso, e intentó sonreír. Sin embargo, no lo logró. De pie en las sombras, justo al otro lado de esa luz, observé a su familia un rato. Tenía padres que la querían y la trataban bien. Tenía comida de verdad, y en cantidad suficiente para no pasar hambre nunca. Tenía ropa bonita y libros de texto caros. Incluso tenía hermanos menores adorables. Todos sonreían, reían y lo pasaban genial juntos. Neb lo miró y le preguntó, «¿Entonces, qué hiciste?» Sunny no respondió de inmediato. En cambio, recordó cómo se quedó allí, observando a esa gente feliz. Cómo bajó la mirada hacia su propio cuerpo frágil, su ropa sucia y andrajosa, los moretones en sus nudillos ensangrentados. Y se dio cuenta de lo completamente fuera de lugar que estaba en esa foto. Tras años soñando con encontrar a su hermana y salvarla, se enfrentó a la simple realidad de que ella nunca lo necesitó realmente. Probablemente ni siquiera recordaba su existencia. Es más, regresar a su vida no le traería nada bueno. Él no tenía nada agradable ni beneficioso que ofrecer. Solo podía empeorar las cosas. En esa noche oscura y lluviosa, mientras Sunny permanecía entre las sombras, algo en su corazón se extinguió para siempre. Algo murió en su interior. No importaba en qué situación se encontrara después de esto, nada podría compararse con la oscuridad que sintió en ese momento. Después de permanecer inmóvil durante un largo tiempo, retrocedió lentamente, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad. Unos días después de eso, comenzó a mostrar los primeros síntomas de estar infectado por el hechizo de pesadilla.
Y el resto es historia. Despojándose de los recuerdos desagradables, Sunny fingió estar despreocupada y se encogió de hombros. Hice lo único desinteresado que he hecho en mi vida. Me di la vuelta y me fui. ¿Sabes por qué? Nepis meneó la cabeza lentamente. Sunny sonrió y la ira finalmente se reflejó en sus ojos. Porque incluso un cretino como yo fue capaz de darse cuenta de que la persona a la que quería salvar no necesitaba que la salvaran. Así que, por favor, dime, Nep, ¿por qué tú, con toda tu inteligencia y lucidez, no pareces capaz de hacer lo mismo? Ella lo miró fijamente y una profunda mueca apareció en su rostro. ¿Insinúas que mentí sobre mi intención de ayudar a esta gente? Si es así, te equivocas. Sunny apretó los puños. Antes de poder contenerse, las palabras salieron volando de su boca. No. Para ser completamente sincero consigo mismo, tenía que admitir que simplemente no quería detenerlos. Estaba demasiado exhausto, dolido y conmocionado como para seguir jugando con Nep. Era hora de sacar todo a la luz. Quizás entonces podría recuperar la claridad. Mirando fijamente a Estrella Cambiante, Sunny escupió, «Que te jodan, Nep». Ella parpadeó. ¿Qué? Él sonrió torcidamente. Dije que te fueras a la mierda con esas tonterías. San Nefis. Puede que hayas engañado a todos, pero te conozco. Te conozco mejor que nadie. Así que no me creo ni por un segundo tu papel de salvador. Sunny repitió su gesto, señalando las chozas circundantes. ¿Ayudar a esta gente? Por favor. ¿Con qué vas a ayudarlos? ¿Ayudarlos a convertirse en cadáveres? Tú y yo sabemos cómo termina esto. Cassie ya nos lo dijo. Fuego y ríos de sangre, ¿verdad? ¿Es esto lo que planeas? Nepis lo miró fijamente, con una expresión sombría dibujada en su rostro de marfil. Sus fríos ojos grises ya no reflejaban calma. Finalmente, una emoción ardiente los invadió. ¿Era confusión? ¿Dolor? ¿Decepción? Abrió la boca y la volvió a cerrar. Entonces, Estrella Cambiante negó lentamente con la cabeza. Finalmente, pareció encontrar las palabras adecuadas. Mirando a Sunny directamente a los ojos, levantó ligeramente la barbilla y dijo, «Bien. Me atrapaste». Sunny miró a Nepis, atónito por su respuesta. No esperaba que lo admitiera tan fácilmente. Mientras tanto, ella simplemente se encogió de hombros. ¿Qué? ¿Se suponía que debía negarlo? ¿Por qué? Eres tú quien está obsesionado con las mentiras, Sunny, no yo. La comisura de la boca de Estrella Cambiante se crispó. De hecho, tengo que agradecerte. Si no fuera por ti, nunca habría aprendido a engañar a la gente tan fácilmente. Tuve una infancia muy protegida, por razones obvias. Comunicarme con los demás siempre fue algo de lo que sabía muy poco. Ella sonrió oscuramente. Qué suerte encontrarte, precisamente a ti, en esta costa desolada. Qué suerte la mía. ¿Verdad? Sunny parpadeó. ¿De qué hablaba? Recordó cómo, durante su viaje a la ciudad oscura, Nepis había intentado imitar a Cassie en su forma de hablar. ¿Acaso ella también lo había estado observando? Nep dio un paso adelante y lo atravesó con una mirada intensa y ardiente. Nadie sobrevive solo en el reino de los sueños. Sabía que no sería la excepción a esta regla, así que los observé a ti y a Cassie e hice todo lo posible por aprender de ambos. Fue entonces cuando me di cuenta de que nada de lo que decían o hacían era cierto. ¿Verdad? Tonterías. Sunny sintió un escalofrío frío recorriendo su columna. Ella se burló. Pase lo que pase, siempre lograste mantener ocultos tus verdaderos pensamientos, deseos y razones. Nunca había visto a nadie tan hábil para el engaño. Felicidades, Sunny. Los juegos mentales que usaste con nosotros fueron casi tan perversos como el hechizo mental del devorador de almas. Fue realmente inspirador. Estrella Cambiante hizo una pausa y sacudió la cabeza. Incluso puedes convertir la verdad en mentira fácilmente. ¡Qué brillante! Ni siquiera sabía que tal cosa fuera posible. ¡Qué tonta! Desconocía muchas cosas antes de conocerte. Ella sonrió. Verás, mientras tú aprendías a usar la espada conmigo, yo aprendía a usar a la gente contigo. Así que, por favor, Sunny, acepta mi sincera gratitud. No podría haber deseado un mejor maestro. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Nepis levantó la mano y lo apuntó con el dedo. Luego, con ira en la voz, escupió, entonces, ¿de dónde sacas la audacia de culparme por hacer lo mismo que tú le haces a todas las personas que conoces? Sunny tembló. ¿Decía la verdad? ¿De verdad había aprendido Nep a ser tan manipulador y vil, gracias a él? No puede ser.
Alguien tan inexperto no podría haber encontrado un peor ejemplo a seguir, ni aunque lo intentara. Qué cruel giro del destino, ser enviado al reino de los sueños junto con un hombre herido y cruel como él. Sunny apretó los dientes. Eso no es lo mismo. Estrella Cambiante frunció el ceño. ¿En qué es diferente lo que hago? No les he mentido ni una sola vez. Les di la verdad justa para que se engañaran a sí mismos, tal como me enseñaste. ¿Pero qué? ¿Ahora que te lo has vuelto en contra, de repente es injusto? ¿Ahora no te conformas con menos que la verdad completa? Ella sonrió. Bien. Te lo diré. Sí, tienes razón. Habrá fuego y ríos de sangre. Ese es mi plan. ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo esta existencia patética y desesperanzada? No lo es. Voy a matar a Gunlau. Tras su muerte, el Castillo Brillante se verá envuelto en una guerra civil, con los 5 tenientes compitiendo por el trono. Los mataré también. Y cuando sea el último en pie. Sus ojos brillaban. Reuniré a los que quedemos con vida y haré un camino de huesos para los pocos afortunados que lleguen al portal. Esa es mi promesa. Esa es la salvación que ofrezco a la gente de Ciudad Oscura. La oportunidad de regresar al mundo real o morir como un humano, con la frente en alto y la espada en la mano, en lugar de vivir con miedo como una rata. Pensé que tú, precisamente, lo entenderías. Sunny la miró con incredulidad. ¿Cómo podía ser tan indiferente ante la idea de causar la muerte de tanta gente? ¿Acaso sus vidas no valían nada para ella? Pero entonces se dio cuenta de que lo estaba viendo todo mal. Lo estaba viendo desde su propia perspectiva, la de alguien acostumbrado a sobrevivir a toda costa, a anteponer la supervivencia a todo. Sin embargo, así era como su antiguo yo veía el mundo. Tras llegar a la orilla olvidada, Sunny aprendió que había cosas más valiosas que mantenerse con vida. Y lo aprendió de Ned. Para ella, una vida que no valía la pena vivir era mucho peor que una muerte digna. Quizás, en su mente, realmente intentaba ayudar a estas personas. ¿Pero quién le dio el derecho a tomar esa decisión en nombre de ellos? Sacudiendo la cabeza, susurró. ¿De verdad es tan terrible vivir aquí? ¿De verdad es Gunlau tan malo que preferirías vernos morir a todos antes que dejarnos bajo su mando? Una expresión sombría se dibujó en el rostro de Estrella Cambiante. Con un frío desprecio en su voz, dijo, Gunlau ha cometido muchas cosas despreciables. Pero no lo juzgaré por ellas. ¿Quién sabe si alguno de nosotros lo habría hecho mejor? Mantener con vida a 1000 personas desesperadas en este infierno es la clase de tarea que puede convertir a un santo en un demonio. No, solo cometió un crimen que jamás podré perdonar. Sunny levantó una ceja. ¿Cuál? Ella bajó la barbilla y apretó los dientes, es que se dio por vencido. Ella miró a Sunny y dijo, con la voz llena de intensidad, es que ni siquiera intentó llegar al portal. Con tantos años de preparación y cientos de poderosos guerreros bajo su mando, ¿de verdad crees que no pudo hacer nada para entrar en la aguja carmesí? No, simplemente cambió de opinión. ¿Para qué volver si puede vivir como un rey aquí, en la Ciudad Oscura? Abandonó su deber como despertado y se sometió al hechizo. Y debido a su forma de reinar, destruyendo a las personas antes de que se volvieran lo suficientemente poderosas como para amenazar su gobierno, Gunaluk también impidió que alguien más lo intentara. Sin embargo, Sunny vislumbró algo más en lo que Nepis había dicho. Un indicio de su verdadera motivación. Las palabras que eligió para condenar a Gunlau eran demasiado peculiares. A pesar de que el Señor Brillante había cometido todo tipo de actos atroces y causado la muerte, humillación y dolor de innumerables personas, lo que más enfureció a Estrella Cambiante no fue su corrupción y crueldad, sino algo completamente diferente. El hecho de que se hubiera sometido al hechizo y no hubiera completado su prueba. Considerando a qué familia pertenecía. ¿Era esta la clave de su misterioso objetivo? Sunny frunció el ceño y preguntó, ¿no crees que, tal vez, simplemente no estaba dispuesto a ver morir a cientos de personas? Todos estos jóvenes que viven en el asentamiento exterior y el Castillo Brillante, ¿a cuántos de ellos estás dispuesto a sacrificar para lograr tu objetivo? Se quedó en silencio, temeroso de que su respuesta confirmara su sospecha. Neb se enderezó y lo miró. Una vez más, su mirada era firme y serena. Sin detenerse a pensar, dijo, sin la menor duda en su voz, todos. Por supuesto. Sunny hizo una mueca y se dio la vuelta, con un terrible dolor de cabeza. El sol casi se había ocultado y la noche lo seguía. No le quedaba mucho tiempo. Con una sonrisa desesperada, Sunny miró a Estrella Cambiante y preguntó, ¿qué puede ser tan importante? ¿Qué puede ser tan valioso como para que estés dispuesto a condenar a muerte a todos los presentes? Él negó con la cabeza, suponiendo que ya lo sabía. No me digas que es una estupidez como devolver la gloria al clan de la llama inmortal. ¿El deber de los despertados? ¿Qué?
Hiciste un juramento terrible para convertirte en el primer humano en conquistar la cuarta pesadilla, como tu padre conquistó la tercera y tu abuelo la segunda. O peor aún, ¿es algo aún más insensato? ¿Acaso planeas salvar el maldito mundo? Nepis lo miró fijamente unos instantes y luego sonrió. Algo peligroso y desconocido despertó en sus ojos, no completamente desconocido. Era el mismo destello extraño y maníaco que había visto una vez antes, justo después de decirle esas 3 extrañas palabras. Aster, canción, vale. En aquel entonces, por unos momentos, Estrella Cambiante había pasado de ser una joven tranquila y serena a alguien a quien ya no estaba seguro de reconocer. Con una suave risa, Eneb negó con la cabeza. ¿Salvar el mundo? No voy a salvar el mundo, Sunny. Entonces, la sonrisa desapareció de su rostro, y llamas blancas se encendieron repentinamente en las profundidades de sus fríos ojos grises. Con una convicción oscura y aterradora, dijo, voy a destruirlo. Sus palabras resonaron en la oscuridad, provocando en Sunny un temor irracional. La miró fijamente, sin comprender y con miedo de creer lo que acababa de oír. ¿Destruir el mundo? ¿Qué? Inhalando profundamente el aire fresco, Estrella Cambiante miró hacia el cielo. Este mundo, Sunny. Este lugar maldito. El reino de los sueños. No seré el primero en conquistar la cuarta pesadilla. Seré el primero en conquistar todas las pesadillas. Las superaré una tras otra, destruyendo a todo aquel que se interponga en mi camino. Y cuando llegue al corazón del hechizo de la pesadilla, lo destruiré por completo, lo haré trizas. Lo diezmaré y lo llevaré a la ruina. Ella lo miró a los ojos y dijo: ¿Crees que Gunlaug puede detenerme? ¿Crees que un terror caído puede detenerme? ¿Esos 3 demonios pueden detenerme? No, Sunny. Nada me detendrá. Cualquiera que se atreva morirá. Los mataré a todos. Dando un paso atrás, Sunny la miró con los ojos muy abiertos. Se estremeció al sentir algo frío en la nuca. Luego, hizo una mueca y preguntó con un dejo de angustia en la voz, ¿por qué? ¿Por qué quieres destruir el hechizo con tantas ganas? Una comisura de la boca de Estrella Cambiante se curvó ligeramente. Después de unos instantes, simplemente dijo, porque lo odio. Sunny parpadeó, atónito por la simplicidad de la respuesta. Si hubiera sido otra persona, habría pensado que mentía. Pero Nephis vivía en un mundo extraño y austero. Hacía cosas simplemente porque quería, y aparentemente quería destruir una existencia eterna y omnipotente simplemente porque la odiaba. ¿Por qué carajo no? Cerró los ojos y susurró, en realidad estás loco. Neb sonrió. ¿Qué significa estar loco en un mundo enloquecido? Desconfiaría de cualquiera que mantuviera la cordura en este infierno. Entonces suspiró. ¿Entonces, ya terminamos? ¿O tienes más preguntas? Ya casi sale el sol, así que mejor date prisa y hazlas. Sunny meneó la cabeza y dijo con voz ronca, sí. Sí, Neb. Ya terminé. Con eso, se dio la vuelta lentamente y dio un paso hacia adelante. Dejado atrás, Nepis frunció el ceño. ¿A dónde vas? Vuelve aquí. Hizo un gesto con la mano y dijo en tono contenido, negándose a girar la cabeza, lo siento. Tengo un recado que hacer. Hablamos, en otro momento. Su ceño se profundizó. Mirando su espalda, Estrella Cambiante apretó los dientes y gritó, te dije que volvieras, Sunny. Esta conversación no ha terminado. Vuelve aquí ahora mismo. Pero no hubo respuesta. Sunny ya había desaparecido entre las sombras, dejándola parada sola en el callejón que estaba brillantemente iluminado por la última luz del atardecer moribundo. Un rato después, Sunny caminaba entre las ruinas, con el cadáver de Harper sobre sus hombros. El joven estaba muy demacrado antes de morir, así que no era una gran carga. Físicamente, al menos. Era temprana hora de la noche. Rodeado de oscuridad, Sunny se quedó solo con sus pensamientos y emociones. Pero, extrañamente, su corazón y su mente estaban vacíos. No podía pensar ni sentir nada en ese momento. Todo fue demasiado y demasiado repentino. Además, preferiría concentrarse en no encontrarse con un monstruo horrible. Terminar devorado por una criatura de pesadilla ahora mismo sería muy irónico, pero aún así desagradable. Se sentía culpable por asesinar a Harper, pero no lo suficiente como para morir mientras intentaba deshacerse del cuerpo. Preferiría no morir por sus pecados. Por suerte, Sunny conocía la zona que recorría. Sabía qué calles eran relativamente seguras y cuáles debía evitar. Dónde vivían los monstruos más horribles y por dónde podía pasar sin ser detectado. Finalmente, al calcular que estaba lejos, entre las ruinas, encontró una casa parcialmente derrumbada. Trepó por los escombros, dudó un instante y arrojó el cadáver dentro.
El cuerpo demacrado de Harper rodó por las rocas y desapareció en el interior de la casa, donde nadie lo vería jamás. ¿Listo? Al menos, esa parte quedó terminada. Era hora de regresar. Sunny se dio la vuelta y se quedó mirando la silueta distante de la alta colina, con el magnífico castillo en su cima. En ese momento, cientos de personas dormían allí, ya sea en las lamentables chozas del asentamiento exterior o en las seguras y cálidas habitaciones de la antigua fortaleza. Neb, Cassie y Effie estaban allí. Arus, Gemma y Gunlaug el señor brillante también estaban allí. Y muchos, muchos otros. Y la mayoría de ellos iban a morir. Mirando los muros de mármol blanco del castillo, Sunny podía vislumbrar su futuro vívidamente. Observando con impotencia cómo Estrella Cambiante construía su secta, ayudándola a defenderse de Gunlaug. Saliendo de cacería, haciéndose invisible a su regreso. Temiendo acercarse a alguien, por temor a que se repitiera lo mismo que le pasó a Harper. Hasta el momento todo termina en derramamiento de sangre y terror. Caster también estaba allí, esperando usar su influencia sobre Sunny para convertirlo en su obediente subordinado. Sunny no se dejó engañar por la afable personalidad del apuesto legado. Sabía que nada bueno saldría de aceptar su ayuda. Al final, simplemente permaneció de pie en las sombras y miró a lo lejos, al pequeño enclave humano que perseveró contra todo pronóstico en la maldita pesadilla de la orilla olvidada como un solitario destello de luz. Después de permanecer inmóvil por un largo tiempo, Sunny suspiró en silencio, le dio la espalda y caminó lentamente hacia la oscuridad. 3 meses después, Sunny estaba de vuelta en el castillo. Bueno, para ser precisos, ya había regresado aquí una vez para comprar algunos artículos difíciles de conseguir en las ruinas. Sin embargo, en aquel entonces, Nepis y su grupo estaban de cacería. Hoy no hubo tanta suerte. El momento que tanto había temido por fin llegó. Al escuchar la voz de Estrella Cambiante, Sunny se giró lentamente, la miró y forzó una sonrisa. «Hola, Neb. ¿Cuánto tiempo sin verte?» Intentó sonar casual, pero un ligero temblor delató la tormenta de emociones que rugía en su corazón. ¿Por qué tenía que estar aquí? La agitación de su repentino encuentro se vio exasperada por lo diferentes que se veían. Los últimos meses solo habían hecho que Nepis luciera más radiante y espléndida. Su armadura blanca estaba impecable y elegante, su cabello plateado limpio y peinado. Sunny, en cambio, parecía un montón de tierra que de alguna manera había cobrado vida. Tanto él como el sudario del titiritero habían tenido días mejores. No quería verla, pero más que eso, no quería que ella lo viera en ese estado lamentable. Y si a Neb se le ocurría la ridícula idea de que, de alguna manera, se sentía miserable después de pelearse con ella. Tonterías. Le iba mejor que nunca. Vivía en un palacio, comía comida deliciosa a diario e incluso se había vuelto increíblemente rico. Si alguien debía ser miserable, esa sería ella. ¿Te das cuenta de que dijiste eso en voz alta, verdad? Sunny parpadeó, recordó dónde estaba y miró a Estrella Cambiante en estado de shock. Un momento, ¿qué? Ella sonrió con una comisura de la boca. Te quedaste en blanco y murmuraste, ¿por qué tenía que estar aquí?, en voz baja. Eso no fue muy educado. Sunny ocultó su vergüenza detrás de una sonrisa y dijo, sí, bueno, lo decía en serio. Neb suspiró. Yo también me alegro de verte, Sunny. Qué bueno que estés viva. Tratando de ocultar su incomodidad, se encogió de hombros. ¿Qué? ¿No esperabas que sobreviviera sin ti? Ella lo miró por un rato y sacudió ligeramente la cabeza. No. Al contrario, sabía que estarías bien. Luego hizo una pausa por un momento y agregó en tono plano, después de todo, una cucaracha como tú no es fácil de matar. Sunny se burló. ¿Y ahora quién es el que está siendo maleducado? Nepis lo miró confundido por un par de momentos, luego se rió entre dientes. Lo siento. Lo decía como un cumplido. Él también se alegró de ver a Neb. Por mucho que Sunny quisiera negarlo, había extrañado muchísimo su serena presencia. En algún momento, sin siquiera darse cuenta, había desarrollado una dependencia de tenerla a su lado. Pero conocerla también fue una pesadilla. Después de todo, nada había cambiado realmente tras su amarga disputa. Aunque la intensidad disminuyó, el futuro que Cassie había predicho seguía siendo inevitable. Ahora que el impacto inicial de encontrarse con Estrella Cambiante desapareció, Sunny la observó más de cerca. Nepis parecía más fuerte. No sabía cuánta esencia del alma había podido absorber mientras él no estaba, pero parecía mucha. Neb siempre se había mostrado segura y cautivadora, pero ahora, su presencia había alcanzado un nivel completamente nuevo. Pero claro, ya no era el mismo tonto y débil. La ciudad oscura también lo había convertido en una criatura temible. Los meses que pasó cazando monstruos en la oscuridad absoluta de las ruinas malditas lo hicieron más fuerte, más inteligente y mucho más letal.
Aunque un poco loco, Sunny dudaba que algún humano en la costa olvidada hubiera matado a tantas criaturas de pesadilla poderosas como él en el mismo tiempo. Al menos no en combate cuerpo a cuerpo. No te vayas por las ramas y olvides otra vez dónde estás. Con un respingo, Sunny se dio cuenta de que había permanecido en silencio durante mucho tiempo. Un silencio incómodo se cernía entre ellos, amenazando con hacerlo quedar mal. ¿Esto? Necesito decir algo. ¿Cómo has estado? No, qué pregunta más tonta. ¿Qué tal? Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Nefis preguntó, ¿qué te trae por el castillo brillante? ¿Has vuelto? Sobresaltado, se rascó la nuca y se apresuró a buscar una respuesta. Bueno, ya sabes. Solo, estoy haciendo unas compras. Ella parpadeó. ¿Compras? Espera, eso sonó raro. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par. Espera, lo dije en voz alta otra vez. Se cerró la boca de golpe y miró a Estrella Cambiante con horror. ¡Maldita sea! ¿Quién iba a pensar que la costumbre de hablar solo sería tan perjudicial para mi dignidad? En el suelo, junto a él, la sombra se lo pasaba genial, disfrutando de su angustia. Sacudía la cabeza y se moría de risa. Varios segundos después, Sunny finalmente pudo hablar de nuevo. Sí. De compras. Me sobran algunos fragmentos de alma, así que quería comprar un recuerdo. O varios. Nefis lo miró por un rato y luego dijo, veo. Luego se dio la vuelta y preguntó, con voz tranquila y uniforme, como siempre, ¿quieres ir a algún lugar y hablar? El corazón de Sunny dio un vuelco. Apretó los dientes. Lo siento. No puedo. Estoy esperando a alguien. Estrella Cambiante se quedó pensando unos instantes y luego preguntó, ¿te escondes en ese callejón por qué? ¿Estás esperando a alguien? ¿A quién esperas, Sunny? Él hizo un gesto con la mano. Ya sabes. Un amigo. Bueno, más bien un socio, en realidad. ¿Un conocido? Ned permaneció en silencio por unos momentos, luego dijo en un tono tranquilo, puedes simplemente decir que no. No hace falta inventar nada. Pero justo en ese momento, una voz encantadora vino desde la entrada del callejón. ¿Sunny? Hola, ¿estás aquí? Al darse la vuelta, Sunny vio entrar al callejón a un apuesto joven de espléndida cabellera rojiza y cautivadores ojos verdes. Vestía una armadura de cuero marrón bruñido y ropa de seda azul debajo, que le sentaba a la perfección. Su rostro reflejaba una radiante sonrisa. Era Kai. Knight, como se llamara. Sunny exhaló aliviado. ¿Qué quieres decir con inventar? Mira, tiene razón. Sin embargo, las palabras se le apagaron en los labios. Porque, al volverse hacia Estrella Cambiante, vio algo que nunca antes había visto. Al mirar al joven que había liberado del pozo oscuro sin fondo, Nefis retrocedió un paso. Su rostro estaba pálido y sus ojos, abiertos y vidriosos. Parecía consumida por un horror absoluto y absoluto. Sunny nunca había visto a Nefis mostrar miedo antes, sin mencionar que estaba realmente horrorizado. Al instante, cada músculo de su cuerpo se tensó y un escalofrío frío lo recorrió. No puede ser, no puede ser. Era una persona que se enfrentaba a demonios y abominaciones temibles sin pestañear. ¿Que podía asustarla tanto? ¿Se equivocó? ¿Era Kai la encarnación de algún mal primordial? ¿Cómo era posible? Presa del pánico, se giró para encarar al encantador joven y extendió un brazo, listo para invocar el fragmento de medianoche. No es que si hasta Estrella Cambiante tenía miedo, no serviría de nada. Pero, para su sorpresa, Kai no mostraba ningún signo de ser un antiguo terror. De hecho, lo miraba con una tierna expresión de confusión. ¿Esto? ¿Sunny? ¿Quién es tu amigo? No tenía sentido. Sunny no solo estaba seguro de su juicio, sino que también había visto a varias personas saludar a Knight como si lo conocieran y le cayeran bien. No podía ser una criatura de pesadilla. Entonces, ¿qué le pasaba a Nefis? Manteniendo la mirada de su sombra fija en la encantadora arquera, Sunny se giró lentamente y observó a Estrella Cambiante. Ella seguía allí de pie, aparentemente paralizada por el miedo. ¿Qué estaba pasando? Oye. Ned. Se estremeció y apartó la mirada de Kai. Tras unos segundos, Estrella Cambiante se inclinó con cautela y susurró, «Sunny, ¿qué hace Knight aquí?» Él frunció el ceño. «Él es el amigo del que te hablé». Ella se demoró un momento y luego sacudió la cabeza. «No, me refiero a qué está haciendo aquí». El énfasis estaba en la palabra aquí. ¿Dónde más estaría? Completamente perdida, Sunny luchaba por comprender qué estaba pasando. ¿Quizás sabía algo sobre el secuestro? Eso no tenía sentido. Finalmente, dijo, le salvé la vida en las ruinas, así que él me está haciendo un favor a cambio.
Nepis lo miró con desesperación y luego volvió a negar con la cabeza. No, me refiero a que hace Night aquí, en la orilla olvidada. Sunny frunció el ceño. ¿Se conocieron en el mundo real? Nepis lo miró con una expresión extraña. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Finalmente, se obligó a hablar. Tú no sabes quién es. Mientras tanto, Kai, que permaneció educadamente en silencio durante toda esta extraña conversación, sonrió deslumbrantemente y dijo, en realidad no. ¿No es maravilloso? Sunny le dirigió una mirada oscura. ¿Cómo puedo saber quién es? Que me lo entiendas, por favor. Neb permaneció en silencio por un rato y luego susurró en voz alta, esa es la noche, idiota. La noche de Ruiseñor. ¿La noche de qué estaba hablando? No tenía ni idea de lo que significaba. Sunny se frotó la cara con irritación, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es un Ruiseñor? Nepis miró a Kai, palideció aún más y finalmente dijo en voz baja, es simplemente el mejor y más famoso grupo de ídolos de la última década. 3 veces ganadores del Orfeo, 100 semanas consecutivas en la cima de todas las listas, 6 álbumes de diamante. Ese Nightingale. Esa noche. El vocalista principal. Sunny simplemente se quedó mirando. Espera. ¿Me estás diciendo? ¿Estaba tan fuera de sí porque Kai solía ser miembro de alguna estúpida banda de chicos en el pasado? Estrella Cambiante no estaba horrorizada, ¿estaba deslumbrada? Él permaneció en silencio por un rato. Y luego estalló en risas. Dioses. ¡Ay, dioses! Nepis es una fan. ¡Qué hechizo! ¡Qué gracioso! Pensándolo bien, cuando se conocieron, ella llevaba auriculares todo el tiempo. Debería haberse dado cuenta de que a Neb le gustaba la música mucho antes. Poderosa y estoica estrella cambiante, derribada por un delicado ídolo. Eso fue demasiado gracioso. Ni siquiera estaba celoso. ¿Qué probabilidades había de encontrar a su favorito en la maldita ciudad oscura? Ni se te ocurrió esa porquería. Mientras se moría de risa, tanto Estrella Cambiante como Kai lo miraron con expresión de disgusto. Sin embargo, Sunny no pudo contenerse. Su risa solo se apagó cuando empezó a jadear. Lo siento. Es que, no me lo esperaba. De ti. Dios mío. En cuanto a tu pregunta, Night lleva aquí unos 2 años y medio. Vive en el castillo. Nepis pareció pensativo por unos momentos, luego miró a Kai con los ojos muy abiertos. ¿2 años y medio? Pero pensé que Nightingale solo estaba en pausa por el proyecto en solitario de Gale. También hay un vendaval. Ni siquiera puedo. Kai sonrió disculpándose. Me temo que no. He pasado todo este tiempo aquí, en la ciudad oscura. Supongo que mi agencia tuvo que inventar una tapadera. Con las cosas como están, ni siquiera pueden darle la vuelta a la tortilla y lanzar un álbum póstumo, pobres. Ya sabes, ya que técnicamente no estoy muerto, ni siquiera hueco. Solo, dormido. Neb le dirigió un tímido asentimiento. Claro. Tratando de eliminar la atmósfera incómoda, Kai le ofreció otra sonrisa. Por cierto, qué gusto encontrarme con otro amigo de Sunny. ¡Qué sorpresa! Pensé que era un completo solitario. Lo siento, pero no recuerdo tu nombre. Era Ned. Mirándolo, Sunny sonrió. Luego, se aclaró la garganta y dijo en tono relajado, cierto, olvidé presentarte. Perdón, por mal. Buenas noches, ella es Nepis. Aunque ahora tiene otro nombre. Quizás la hayas oído, les presento a Estrella Cambiante del clan Llama Inmortal. Ahora, fue el turno de Kai de mirar a Neb con horror. El rabillo del ojo le tembló. Sin embargo, quizás debido a su entrenamiento como ídolo, logró ocultar sus emociones mucho más rápido. Parpadeando un par de veces, se detuvo un instante y luego dijo con su voz suave y encantadora, vaya. Es un placer conocerla, mi señora. He oído hablar mucho de usted. Es un honor. Nepis se dio la vuelta, intentando disimular un ligero rubor en sus mejillas. Mirando fijamente la pared del callejón, dudó un momento y luego dijo con torpeza, bueno, tu amiga ya está aquí, Sunny. ¿Podemos hablar un rato? Ella lo miró y añadió después de una breve vacilación, tengo algo importante que hablar contigo. Es una cuestión de vida o muerte. Sunny parpadeó un par de veces, digiriendo sus palabras. Una cuestión de vida o muerte, si Nepis usó esas palabras, la situación era realmente grave. Ella no era de las que se dejan llevar por las palabras. Sin embargo, tampoco se podía confiar en ella. Por mucho que Sunny deseara que las cosas entre ellos volvieran a ser como antes, sabía que era imposible. No había vuelta atrás para ninguno de los dos. Sunny ahora conocía el verdadero rostro de Estrella Cambiante.
Había visto la fuerza inagotable de su convicción. En el infierno blanco y llameante de su alma, todo quedó reducido a cenizas. Conceptos humanos como la lealtad, la misericordia y el afecto no tenían esperanza de escapar de esa aniquilación. Sin importar qué lazos los unieran, Sunny no podía confiar en que Nepis los pusiera por encima de su obsesión sin límites. Si la situación se complicaba, sacrificaría cualquier cosa, o a cualquiera, para lograr su objetivo. Incluyéndolo a él. Al menos eso era lo que él creía. Es más, a pesar de que intentaba ocultarlo, Sunny percibía que la actitud de Mepathiel también había cambiado. No sabía exactamente cómo, pero había algo casi imperceptiblemente diferente en su forma de mirarlo. Una vez rota, la confianza no era fácil de recuperar. Quizás era simplemente imposible. Y sin embargo, a pesar de todo eso, ¿era realmente capaz de rechazar su petición de ayuda? Sunny suspiró y cerró los ojos por un momento. No, él no creía que lo fuera. Aunque la situación entre ellos se volviera tensa, ella seguía siendo una de las dos únicas personas que le importaban en este mundo. Lo que sentía por Mepera era casi como un segundo defecto. Por más que lo deseaba, no podía deshacerse de él. En algún momento, se había arraigado en su alma. Esperaba que se marchitara y muriera si se separaban, pero en cambio, se hizo más fuerte. Y ahora no había escapatoria. Sunny sentía que lo arrastraban de nuevo al caos de la humanidad. ¡Maldita sea! Precisamente por eso se había resistido a regresar. Después de sufrir tanto para dejarlo todo atrás, ¿por qué querría abandonar su pacífica, placentera y encantadora vida de soledad? ¡Maldición! Pero no podía negarse a Ne. Sin embargo, eso no significaba que él volvería a convertirse en su dócil compañero. Incluso si iban a trabajar juntos, lo harían en sus términos. Concéntrate. Viniste a comprar recuerdos para alimentar al santo de piedra. Estrella Cambiante lo miraba expectante. Sunny intentó parecer seguro y despreocupado mientras decía, podemos hablar, pero no ahora. Iré a buscarte cuando termine con mis asuntos. Fuera lo que fuese que quisiera discutir, no podía ser extremadamente urgente. Después de todo, Nepis no tenía ni idea de que iba a regresar de las ruinas hoy. Si no había tiempo que perder, no lo estaría desperdiciando con él, lógicamente. Estrella Cambiante guardó silencio unos instantes, con rostro indiferente. Finalmente, respondió con tono monótono, está bien. Ya sabes a dónde ir. Sunny sonrió. Y si no te importa, llevaré a Night conmigo. Ambos lo miraron con la misma expresión dudosa. ¿Vas a...? Volviéndose hacia el encantador joven, Sunny fingió estar sorprendida por su pregunta. ¿No quieres conocer a mis otros amigos? Seguro que podrán responder a todas tus preguntas estúpidas. La noche vaciló. ¿Supongo? Maravilloso. Sunny asintió y miró a Nepis, quien claramente se preguntaba si realmente se podía confiar en su ídolo. Entonces, está decidido. Ahora, si nos disculpan. A decir verdad, él tampoco confiaba mucho en la bella arquera. Pero su habilidad para detectar mentiras le sería increíblemente útil durante la conversación con Estrella Cambiante. Después de todo, ella era la única graduada de la escuela de engaños y mentiras de Sunny. Empujando a Kai, esperó hasta que estuvieron a una distancia apropiada y preguntó, entonces, ¿qué descubriste sobre los recuerdos? Pronto entraron en el castillo brillante. Sunny se sintió extraño al regresar a ese lugar espléndido y sofocante. Esta vez, venía como invitado de un residente respetado, no como un habitante de barrios bajos que buscaba intercambiar un fragmento de alma por un momento de respiro del frío, la oscuridad y el terror. Los guardias lo miraron con desdén, pero permanecieron impasibles. Caminando bajo las calaveras oscilantes, entraron en el familiar salón de hermosos vitrales. El opulento escritorio tras el que Harper solía sentarse seguía allí, solo que ahora, una joven igualmente oprimida garabateaba en un pergamino. Al mundo no le importó la muerte de un pequeño ser humano. Simplemente siguió adelante, reemplazando al instante lo perdido. Olvidándolo. Sunny hizo una mueca. Entonces, ¿me encontraste algunos recuerdos para comprar? ¿Cuáles son los precios? Kai sonrió, le hizo un gesto para que lo siguiera y dijo, te superé. De hecho, logré que nos invitaran al mercado de recuerdos. Sunny frunció el ceño, ¿un qué? Nunca había oído hablar de eso. El encantador joven le hizo un gesto con la cabeza. No me sorprende. Es un lugar donde puedes examinar varias memorias y comprarlas a un precio razonable. Digo razonable, pero ya sabes quién tiene todos los fragmentos aquí. Así que, normalmente, solo dejan entrar a los miembros del anfitrión. Tenía sentido. Gunlau jamás permitiría que los recuerdos circularan libremente entre personas que no le pertenecían. Sin embargo,
Los guardias y cazadores necesitaban un lugar donde intercambiar los recuerdos que no encajaban con sus aspectos, por fragmentos o algo que sí lo hiciera. Entonces, ¿cómo recibiste la invitación? Kai se encogió de hombros. No es tan difícil si tienes los fragmentos. El problema es que muy pocos de nosotros, la gente libre, los tenemos. Para sorpresa de Sunny, entraron en una de las zonas prohibidas del castillo. Tras recorrer largos pasillos y bajar varios tramos de escaleras, una robusta puerta de madera apareció ante ellos. Había un símbolo de una espada y un escudo dibujado en él. Guiñándole un ojo, Knight abrió la puerta y entró. Sunny lo siguió. Una vez que vio el interior de la habitación, sus ojos brillaron de emoción. Tras la puerta, había un pasillo de tamaño mediano sin ventanas. Estaba iluminado por una extraña linterna que levitaba en el centro, irradiando un resplandor brillante y estable. A lo largo de las paredes de la habitación había varios estantes de armas, maniquíes de madera vestidos con armaduras completas y mesas con una amplia variedad de objetos hermosos e intrigantes colocados sobre ellas. Todo, las armas, las armaduras, los objetos, incluso la linterna levitando, eran recuerdos. Sunny sintió que un pensamiento fulminante le estalló en la mente. Por unos instantes, solo pudo pensar en una cosa: dinero. Es muchísimo dinero. Dentro de esta modesta sala se escondía una fortuna que podía rivalizar con la de una corporación entera. Apenas podía contener la saliva. Oye, ¿Sunny? Sunny regresó de su estupor codicioso, parpadeó un par de veces y miró a Kai. ¿Qué? La hermosa arquera dudó un momento y luego dijo: decía que este es Step. Él está a cargo de este lugar. Solo entonces Sunny notó que había alguien más en la habitación. Era un hombre mayor para los estándares de la ciudad oscura, de unos 25 años. Tenía el rostro redondo y una mirada alegre, que en ese momento estaba llena de dudas y asco. Su mirada, por supuesto, estaba dirigida a Sunny. ¿Te has mirado al espejo, bastardo? Además de su altísima estatura, había otra cosa especial en la apariencia de Step: era gordo. Era la primera persona obesa que Sunny conocía en la ciudad oscura. Tener una barriga así en un lugar como este debía requerir mucho trabajo, talento y dedicación. No sabía si quedar impresionado o horrorizado. En cualquier caso, Sunny decidió no ponerse del lado malo de Step. Después de todo, no querría ser devorado por este ogro. Esto, mucho gusto, Step. Soy Sunny. El gigante grande lo miró, luego miró a Kai y dijo con una voz extraña: buenas noches, mi querido amigo. ¿Estás seguro de que este sucio vagabundo es un cliente? Sunny frunció el ceño. Sean cívicos, sean cívicos. Oye, gordo cabrón. ¿Estás seguro de que este sucio vagabundo no le romperá todos los huesos a ese pedazo de grasa que tienes por cuerpo? En el silencio sepulcral, tanto Kai como Step lo miraron con los ojos muy abiertos. Entonces Step se reclinó y dejó escapar una risa estruendosa. Qué gracioso es este pequeño gremlin, Knight. Bien. Muy bien. Si algo me falta en esta cueva, es entretenimiento. Riéndose, sacudió la cabeza y dijo: aún así, mis productos no son baratos, querido amigo. ¿Sunny? Una buena memoria te costará al menos una docena de fragmentos. Mucho más si quieres algo realmente útil. ¿Seguro que tienes los medios para comprar aquí en mi emporio? ¿Cuántos fragmentos puede tener una rata de barrio como tú? Sunny parpadeó. Creo que hubo un malentendido. ¿Me has visto? ¿Te parezco alguien capaz de comprarte algo? Claro que no. Nunca he absorbido ni un solo fragmento de alma, así que eso debería indicarte cuántos tengo. Kai le dirigió una mirada extraña. Debido a la confianza que Sunny había mostrado al recorrer las ruinas, debió asumir que su compañero era lo suficientemente poderoso. Sin embargo, ahora, de repente, descubrió que Sunny nunca había absorbido esencia de alma. Con su capacidad para detectar mentiras, el encantador arquero sabría que era la verdad. Bueno, claro que sí. Absorbió muchos fragmentos de sombra. Sunny reveló ese secreto engañoso a propósito. No quería que Knight empezara a cuestionar la cantidad de fragmentos de alma que estaba a punto de gastar. Dejar que el arquero pensara que estaba demasiado obsesionado con la riqueza como para gastarlos en aumentar su poder, con suerte, atenuaría un poco el impacto. Mientras tanto, Sunny meneó la cabeza. No, no. Kai es quien te entregará los fragmentos. Yo solo estoy aquí para indicarle los correctos. Tengo buen ojo para los buenos recuerdos, ¿sabes? Con lo cual quería decir que sus ojos eran literalmente capaces de penetrar en la esencia misma de los recuerdos, y discernir sus verdaderos rasgos. Pero ninguno de los dos necesitaba saberlo. Step se rascó la parte posterior de la cabeza. Bueno. En ese caso, echa un vistazo. Hazme cualquier pregunta si algo te llama la atención.
Luego miró a Noche y se burló. Podrías haberme pedido consejo, ¿sabes? No es que pueda mentirte. Kai sonrió con vergüenza. Vaya. Cierto, sí, lo siento. Cuando Step se alejó, se inclinó hacia Sunny y le susurró, entonces, el favor que querías de mí es que fingiera comprar un recuerdo y luego te lo entregue, para que nadie sepa que tienes un as escondido. Sunny lo miró fijamente. En realidad, era una buena teoría. Tener un arma o herramienta desconocida era una gran ventaja. Desafortunadamente, Kai no sabía realmente con quién estaba tratando. Sunny meneó la cabeza. No. No quiero que compres un recuerdo en mi nombre. Luego, con una sonrisa sincera, añadió, quiero que compres alrededor de 10. Los hermosos ojos verdes de Kai se abrieron. Dejando al encantador arquero mudo y sin palabras, Sunny se alejó y comenzó a examinar los diversos recuerdos en exhibición. Había muchísimos. Según sus cálculos, al menos 100, si no más. Todo tipo de armas atrajeron inmediatamente su atención. Había espadas rectas, espadas curvas, estoques y estoques, cimitarras y sables. Varias dagas y cuchillos lo llamaban, brillando a la luz de las linternas encantadas. Había una docena de armas de asta, desde lanzas hasta agujas, alabardas y najinatas. Varias hachas de batalla se exhibían cerca. Más lejos, martillos de guerra, mazas y mayales irradiaban una silenciosa sensación de fuerza aplastante. Algunos arcos recibieron una mirada soñadora de Kai. También había armaduras. De cuero a metal, ligeras a pesadas, de escamas a placas. Elegantes, rudimentarias, gráciles, bárbaras, todo lo que uno pudiera desear. Algunas tenían la forma de una armadura real, otras parecían prendas de tela. Colocados sobre mesas, varios objetos reclamaban su atención. Solo Dios sabía qué encantamientos poseían. Bueno, para ser precisos, dioses y Step. Y Sunny. Caminando entre los recuerdos, periódicamente posaba la mano sobre ellos. De inmediato, la trama interna del recuerdo quedaba al descubierto ante sus ojos, que habían cambiado para siempre por la gota de licor del tejedor. Al estudiar la lógica del tejido, pudo vislumbrar su propósito. Claro que no había recuerdos realmente destacables en la sala. ¿Quién querría vender algo así? Sin embargo, incluso entonces, logró distinguir los realmente buenos de los simplemente aceptables, de los que rozaban la pésima calidad. Esa última categoría es por la que vino aquí. ¿Cantidad antes que calidad, recuerdas? Sunny casi había terminado de elegir los peores recuerdos de todos cuando de repente su vista cayó sobre una esquina mal iluminada. En ese rincón, cubierto por una gruesa capa de polvo, se encontraba una armadura aparentemente desechada. Cuando Sunny lo vio, sus manos temblaron ligeramente. Por un instante, Sunny se quedó paralizado. Sin embargo, un segundo después, siguió comportándose igual, como si nada hubiera pasado. La primera regla del regateo, nunca dejes que el enemigo vea que te interesa comprar algo. Y Sunny estaba decidido a regatear hasta que a Step le empezaron a sangrar las orejas hoy. Fingiendo no haber visto la armadura polvorienta, caminó un poco más, acercándose lentamente al rincón donde estaba expuesta. A juzgar por el descuido con el que se guardaba, el dueño del mercado de recuerdos desconocía su verdadero valor. Sunny quería que siguiera así. Porque, si tenía razón, esa armadura era mucho más valiosa que cualquier otra cosa. No lo sabía con seguridad, pero sospechaba que se trataba nada menos que de un auténtico tesoro. Porque lo reconoció. La antigua armadura de placas era de color negro azabache, con un diseño intrincado y solemne. Irradiaba una sensación de oscura determinación y una gracia firme e inquebrantable. Todas sus piezas encajaban a la perfección, creando una barrera casi perfecta de acero impenetrable. O mejor dicho, piedra. Porque la armadura polvorienta era casi exactamente la misma que llevaba el santo de piedra. Claro que había algunas diferencias. Para empezar, esta era de alguna manera más impresionante. Parecía como si alguna vez hubiera pertenecido a una criatura de mayor estatus que la inquebrantable sombra. Mientras que la armadura de sombra estaba hecha de granito oscuro, esta estaba tallada en ónix negro puro. Su superficie brillante parecía absorber y devorar cualquier luz que la alcanzara. Y eso fue solo en su estado latente. Una vez que se animara como el santo de piedra, ¿quién sabía lo temible que se volvería? ¿Por qué este tesoro acumulaba polvo en un rincón mal iluminado del mercado de la memoria? Sunny frunció el ceño. Sí. Probablemente era la única persona en la ciudad oscura que había visto de cerca las formidables estatuas vivientes. Pero aún así, todo en la armadura de ónice gritaba lo increíble que era su recuerdo. ¿Qué hacía allí, abandonada y aparentemente olvidada? Tenía muchas preguntas. Finalmente, logró alcanzar la armadura sin demostrar interés. Con una falsa expresión de aburrimiento, Sunny levantó una mano, distraídamente, la colocó sobre el peto negro azabache.
Un momento después, su máscara de aburrimiento casi se quebró. Sus pupilas se dilataron. Lo que vio bajo la armadura lo impactó profundamente. El tejido de etéreas hebras de diamantes en su interior era de un nivel completamente distinto a todo lo que había visto antes. Era mucho más complejo y vasto que incluso el sudario del titiritero. Lo cual no era sorprendente, considerando que había nada menos que 6 brasas brillantes que lo conectaban todo. Y esas brasas eran mucho más grandes y brillantes que las que había dentro de sus recuerdos actuales. Sunny tragó saliva. Frente a él, cubierta de polvo, había una memoria extendida del 6º nivel. Algo que solo un terror caído podía dejar atrás. Bore. Sin embargo, su alegría no duró mucho. Casi al instante, Sunny notó que algo andaba mal con el tejido de la armadura de ónice. Estaba dañada. Miles de cuerdas se rompieron, dejando todo el patrón roto y lleno de disonancia. En lugar de fluir fluidamente, flotaban en la oscuridad, desconectadas entre sí de los nexos. Todo era un desastre. Por eso no encontraba lógica ni propósito en el tejido. Simplemente ya no existía. Sunny frunció el ceño. ¿Cómo podía un recuerdo quedar dañado sin posibilidad de reparación? Eso no tenía sentido. Se suponía que los recuerdos se reparaban solos en el mar de las almas, siempre y cuando no fueran destruidos por completo. Esta regla era prácticamente universal. No se podía romper. A menos que... Una semilla de comprensión apareció en su mente. Sin embargo, antes de que Sunny pudiera explicar su idea, Step se rió entre dientes y puso una mano gigante sobre su hombro. ¡Qué armadura más impresionante, ¿verdad, mi querido amigo Sunny? Diciendo esto, se inclinó hacia adelante y se rió. Durante la exploración de Sunny por el mercado de la memoria, Step se había acercado a él varias veces para describirle las cualidades más atractivas de sus productos o, simplemente para charlar. Era evidente que se aburría mortalmente en ese pasillo sin ventanas. Sunny lo miró fijamente y parpadeó un par de veces. Si supieras qué clase de tesoro inestimable es este, tonto. De todas las porquerías que hay en este mercado tuyo, esta es, con diferencia, la más escandalosa. Me cuesta creer que hayas tenido la audacia de mostrársela a la gente. Con lo cual quería decir que era genuinamente el mejor recuerdo de toda la sala, si no de todo el castillo, excepto la armadura dorada de Gunlau, por supuesto. Sin embargo, si parecía como si estuviera culpando a Step por ser desvergonzado y tratar de venderle a la gente una completa basura. Bueno, no podía hacer nada al respecto, ¿verdad? Step suspiró. Normalmente, me meto en una discusión y trato de defender mi inventario, pero esta vez no puedo estar en desacuerdo. Esta armadura, por muy impresionante que parezca, es completamente inútil. De hecho, lleva aquí mucho antes de que me pusieran a cargo del mercado. Incluso la considero una especie de mascota. Sunny se rascó la parte posterior de la cabeza. ¿Cómo es que nadie lo compró nunca? Estaba bastante seguro de que lo sabía, pero necesitaba escuchar la explicación de Step para comprender cuánto entendía el hombre gigante. Step se encogió de hombros. ¿Por qué alguien la compraría? ¿No te has dado cuenta de que está hecha de piedra? ¿De piedra de verdad? Es tan pesada que ni siquiera Tessal puede moverse con todo su peso. Quizás un despertado podría, pero para nosotros, los durmientes, llevar esta armadura es como intentar caminar vestido como una montaña. Y esa piedra tampoco es tan difícil de romper. Miró la armadura de Onix y suspiró. En realidad, esta armadura tiene una historia interesante. Perteneció a un miembro de la legendaria cohorte que conquistó este castillo. Algunos incluso dicen que perteneció al mismísimo primer señor. Supuestamente, tenía un encantamiento que la hacía mucho más ligera en aquel entonces. Miró la armadura con duda. Pero cuando luchaban contra algún terror ancestral, quizá el mensajero de la aguja que vivía aquí, la armadura sufrió graves daños. Algo salió muy mal, el encantamiento se rompió y se convirtió en un trozo de piedra. Está tan dañada que ni siquiera el hechizo puede entenderla, simplemente la describe como desconocido aquello. ¿Desconocido esto? Sunny tuvo que hacer un esfuerzo para no contener la respiración. La Santa de Piedra fue, supuestamente, creada por uno de los desconocidos. Tenía sentido que el armamento de su especie también lo fuera. De todas formas, no importaba tanto. Ahora estaba bastante seguro de saber por qué la armadura de Ónice permanecía latente y no podía repararse. Tenía que ver con la diferencia entre los durmientes y los despertados. Una vez que un durmiente completaba su prueba atravesando un portal, daba el paso definitivo para convertirse en un verdadero despertado. Su forma de entrar al reino de los sueños cambiaba, su aspecto desbloqueaba una segunda habilidad y su núcleo evolucionaba al siguiente rango. Hubo un salto cuantitativo en el poder, pero la mayor parte de la diferencia provino del nivel cualitativo. Al igual que los soñadores adquirieron la capacidad de percibir e interactuar con los núcleos del alma, los despertados pudieron interactuar con la esencia del alma.
Al canalizarla dentro de sus cuerpos, pudieron utilizarla con mayor eficiencia y lograr mayores resultados. La capacidad de canalizar la esencia del alma también era vital para liberar todo el potencial de las memorias, de rango superior. Además de su rareza, había otra razón por la que los clanes del legado no equipaban a sus vástagos con armas de enorme poder y los dejaban navegar hacia el portal sin encontrar resistencia. Esto se debía a que los durmientes simplemente no tenían forma de activar encantamientos poderosos. Incluso Gunlaug usaba principalmente su armadura trascendente por su durabilidad, con un único encantamiento pasivo como una ventaja atractiva, pero sin importancia. En manos de un despertado con la capacidad de canalizar la esencia del alma, la armadura dorada habría sido mucho más formidable. Aquí es donde entra en juego la paradoja que hizo que la armadura de Onix fuera inutilizable. Por su experiencia con la Santa de Piedra, Sunny sabía que su armadura, al igual que la extraña criatura, poseía un tejido de hechizos muy especial. Era, en esencia, un armamento viviente. A diferencia de la mayoría de las memorias que podían funcionar por sí solas, era simplemente un trozo de piedra muerta cuando el encantamiento principal no estaba activo. Así que, tras dañarse la armadura de Ónice, fue necesario despertarla con esencia del alma para que recuperara su verdadera forma y se reparara. Sin embargo, ningún humano en la orilla olvidada era capaz de canalizar la esencia del alma, por lo que permaneció rota, lo que la hizo inútil para todos los humanos presentes. Qué lástima, que podré comprarlo por una mísera suma de fragmentos de alma de estos tontos y dárselo de comer a mi sombra, ja. A Sunny no le importaba si la armadura estaba intacta o no. Solo le importaba que tuviera 6 brasas ascendidas que su Santa de Piedra podía devorar. Quizás incluso ganara algo extra gracias a su estrecha afinidad con la armadura, después de todo, provienen de la misma fuente. Por un momento, Sunny consideró la idea de que su sombra se negara a destruir la memoria por la misma razón, pero luego la descartó. Al fin y al cabo, solo era una sombra. Su voluntad era la suya, ¿no? Ahora solo faltaba realizar la compra. Sunny se burló. Entonces, ¿es solo un adorno? ¡Qué hortera! Sacudiendo la cabeza, lanzó una última mirada a la armadura de Onix. Se obligó a darse la vuelta y continuó caminando por el mercado de la memoria. 10 minutos después, se acercó a Kai y le entregó la mochila en silencio. Luego, nombró los recuerdos que quería que comprara. El encantador joven parpadeó un par de veces y luego dijo, «Espera, ¿no estabas bromeando? ¿De verdad quieres comprar 10 recuerdos?» Sunny le frunció el ceño y siseó, «Baja la voz. Necesitamos que la gente piense que eres tú quien los compra, ¿recuerdas?» Kai dudó y luego se masajeó las sienes. «Sunny, amigo mío, no lo malinterpretes, pero sabes cuánto cuestan los recuerdos, ¿verdad?» En lugar de responder, Sunny señaló la mochila. «Ábrelo, idiota». El arquero suspiró y abrió el cierre de la mochila. Luego casi lo dejó caer. Dentro de la rudimentaria mochila, docenas de fragmentos de alma brillaban suavemente en la oscuridad. Había al menos unos 70. Las manos de Kai temblaban. Levantó la cabeza, miró a Sunny con los ojos muy abiertos y susurró con horror, «Sunny. Sunny. ¿De dónde sacaste todos estos fragmentos?» 70 fragmentos era más de lo que la mayoría de la gente de la ciudad oscura vería en toda su vida. El contenido de la modesta mochila era suficiente para iniciar una serie de sangrientos conflictos que podrían culminar en una pequeña guerra. Sunny lo miró fijamente y se encogió de hombros. «¿Qué quieres decir?» «Estaban acumulando polvo en mi habitación. Traería más, pero el resto no cabría en la mochila». Kai parecía estar a punto de desmayarse. Entonces, se sonrojó de vergüenza. «Apuesto a que recuerda cómo se jactaba de ser rico e intentó sobornarme con la promesa de 10 fragmentos enteros. Lo que, según sus palabras, era una pequeña fortuna». «Ja». Mientras Sunny se regodeaba en silencio, una sombra repentina cubrió el rostro del hermoso arquero. En voz baja, dijo, «Espera, Sunny. ¿Dijiste, dormitorio?» Sunny levantó una ceja. «Claro». «¿Por qué?» Kai cerró los ojos. «Entonces, ¿realmente vives en esa catedral?» En realidad ya no tenía sentido negarlo. «Así es». Mirando a Sunny con una expresión suplicante, el encantador joven preguntó, «¿Y entonces qué hay del diablo caído?» ¿De verdad hay un diablo caído en esa catedral?» Sunny lo miró con confusión. ¿Ese cabrón? Sí, está ahí. ¿Y qué hay de él? Un suspiro tembloroso escapó de la boca de Kai. Con aspecto débil y derrotado, negó con la cabeza, abrió la boca, la volvió a cerrar y se quedó mirando la pared un rato. Tenía el aspecto de un hombre que de repente se dio cuenta de que ya nada en el mundo tenía sentido. Cuando Kai finalmente recuperó su capacidad de hablar, su encantadora voz sonó extrañamente apática. Iré a comprar los recuerdos, supongo. Sunny le ofreció una sonrisa brillante.
Eso sería genial. Gracias. Sacudiendo la cabeza, el arquero llamó a Steb y lentamente enumeró los recuerdos que Sunny le dijo que comprara, incluida la armadura de Onix dañada. Con cada nuevo nombre que le daba, la expresión de Steb se volvía cada vez más extraña. Al final, estaba casi verde. Buenas noches, amigo. No quiero ofender a nuestra amiga Sunny ni a tu elección de consejeros, pero elegiste los 10 peores recuerdos que tengo en mi inventario, con diferencia. Si se tratara de cualquier otra persona, me habría encantado deshacerme de ellos. Pero, simplemente no puedo hacerte esto. Por favor, piénsalo mejor. Kai miró a Sunny, preguntándole qué hacer. Parecía que no quería ver a su nuevo amigo cometer un terrible error. Sunny sonrió. ¿Peor, dices? Tú mismo lo dijiste, ¿verdad? ¿Todos lo oyeron? Supongo que nos harás un gran descuento entonces. Steb lo miró con una expresión extraña. Luego dijo, creo que no lo entiendes. Cuando digo peores, me refiero a que son basura. Una completa basura. ¿Entiendes lo que significa basura, verdad? Sunny se encogió de hombros. Bueno, ya sabes lo que dicen. Lo que para uno es basura, para otro es el desayuno. Espera, no. El tesoro de otro. Sí, tesoro. Así es. Un rato después, en un pasillo vacío del castillo brillante, Kai tomó a Sunny de la mano. Un instante después, varias chispas de energía viajaron entre ellos. Sunny inclinó la cabeza y escuchó el silencio. Pronto, oyó la voz apenas familiar del hechizo susurrar, has recibido un recuerdo, has recibido un recuerdo, has recibido un recuerdo. Después del 10º anuncio todo volvió a quedar en silencio. Sunny sonrió. Así, sin más, había conseguido 10 recuerdos para alimentar a su sombra. Incluso logró comprar una armadura ascendida de nivel 6 por la irrisoria suma de 7 fragmentos de alma. ¡Qué ganga! Es bueno ser rico. Sin embargo, pronto la sonrisa desapareció de su rostro. En su lugar, algo oscuro brilló en sus ojos. Era hora de tener una conversación con Nephis. Al salir del castillo, Kai guardó un extraño silencio. A Sunny no le importó, pues tenía mucho en qué pensar. Al regresar a esa logia, había muchas cosas allí que esperaba no volver a ver, sentir ni experimentar. Por un momento, incluso pensó en regresar corriendo a su catedral sin cumplir su promesa. ¿Pero por qué debería? No es que él pidiera que lo invitaran de nuevo. Nephis era quien necesitaba su ayuda con algo. Finge que no te importa. Además, exige una compensación por lo que sea que te pidan que hagas. Ahora eres un forastero, y tus servicios no serán baratos. Sí, esa era la mejor opción. No iba a aceptar nada que no sirviera a sus propios intereses egoístas. Y había muchas cosas que Estrella Cambiante, con su próspera partida de caza y sus seguidores, podía proporcionarle. Había algo en particular, algo que realmente quería hacer, pero no podía solo. Quizás podrían ayudarlo con eso. Mientras se acercaban al albergue, Kai de repente preguntó en un tono serio, Sunny, ¿en serio por qué querías que viniera contigo? Sunny suspiró. Mirando al encantador arquero, dudó un momento y luego dijo, quiero que me digas si me están mintiendo. Kai frunció el ceño. Creí que Lady Nephis era tu amiga. ¿Por qué le tienes tanta desconfianza? Sunny se rió entre dientes. ¿Era una amiga? Ni siquiera él sabía qué significaban exactamente el uno para el otro. Peor aún, no estaba seguro de en qué se convertirían. Es el tipo de amiga con la que realmente no quieres bajar la guardia. Se detuvo un momento y luego añadió, también hay un tipo llamado Caster. Es en él en quien no confío especialmente. El arquero levantó las cejas. Solo he oído cosas buenas de Caster. ¿Por qué él específicamente? Sunny lo miró de reojo y frunció el ceño. Siendo sinceros, Caster no había hecho nada para merecer su hostilidad. Pero había algo en el orgulloso legado que le resultaba familiar. Era demasiado perfecto. En la experiencia de Sunny, solo las personas con malas intenciones eran capaces de parecer tan impecables. Quizás se equivocaba, pero la política de asumir siempre lo peor tenía un historial demasiado limpio como para abandonarla ahora. Él simplemente me da escalofríos. Aparentemente satisfecho con esta respuesta, Kai se encogió de hombros y siguió a Sunny al interior de la cabaña. La sede de la partida de caza de Estrella Cambiante había cambiado mucho desde su última visita. Ya tenía un aspecto bastante presentable cuando era miembro, pero ahora la logia era mucho más impresionante. Lo primero que llamó la atención fue que había crecido mucho. Durante los meses de su ausencia, se construyeron estructuras adicionales para ampliarlo tanto horizontal como verticalmente. Ahora era, con diferencia, el edificio más grande del asentamiento exterior, casi empezaba a parecerse a un pequeño ayuntamiento.
También estaba fuertemente fortificado, especialmente desde el lado que daba al Camino Blanco. Un par de vigías eran visibles en el tejado, observando las ruinas. Vestían armaduras de tipo recuerdos y sostenían arcos. Era muy distinto a cómo eran las cosas antes. Dentro, mucha gente estaba ocupada con diversas tareas. Sunny se quedó paralizado por un instante, desorientado por tanta actividad. Casi sintió como si hubiera regresado al castillo por error. La razón no era el interior pulcro y elegantemente decorado, con cálidas alfombras cubriendo el suelo de piedra y diversos tapices colgando de las robustas paredes de piedra. No, la principal diferencia residía en el comportamiento de la gente. La desesperanza casi había desaparecido de sus ojos, reemplazada por energía y vigor. Sunny frunció el ceño. ¿Por qué Gunlaug no ha puesto fin a todo esto todavía? Por todo lo que vio, Nephis casi pedía ser destruido. ¿Cómo era posible todo esto? Sus sombríos pensamientos fueron interrumpidos por una joven que lo saludó con una sonrisa. Bienvenido. ¿Puedo ayudarte con algo? Sunny miró fijamente a la chica sonriente, intentando recordar si la conocía. No recordaba a nadie. Intentando borrar el ceño fruncido de su rostro, respondió con tono monótono, Nep me está esperando. La joven parpadeó. Perdón. ¿Quién es Nep? Sunny puso los ojos en blanco. Lo siento. Lady Nepis me espera. ¿Sabes, la estrella cambiante del clan de la llama inmortal? Los ojos de la joven se abrieron de par en par, ya veo. Déjame mostrarte el camino. Sunny quería replicar que conocía el camino, pero a decir verdad, no estaba seguro. Con todos los cambios que se produjeron en la logia, no tenía ni idea de dónde estaban las cosas. De camino, pasaron por la pequeña habitación que solía ser suya. Justo cuando pasaban, Sunny echó un vistazo al interior y vio que ahora era el hogar de otra persona. De hecho, reconoció un par de cosas que el nuevo dueño dejó en la estrecha cuna. Eran de Caster. Una comisura de su boca se curvó hacia arriba. Cifras. Parecía que lo había reemplazado por completo el descendiente del clan Anli. En fin. De todas formas, el catre no era muy cómodo, a diferencia de su lujosa y amplia cama en la cámara oculta de la catedral. Finalmente, la joven los condujo a la zona que antes era el salón central de la antigua logia. Ahora estaba separada del resto por un grueso muro, con una robusta puerta de madera que impedía el paso. Sunny respiró profundamente y luego entró. Había imaginado ese momento muchas veces en el pasado. Claro, nunca imaginó que su reencuentro con la cohorte ocurriría en presencia de una estrella del pop deslucida y excesivamente atractiva. Pero aún así, dentro de la habitación, una amplia ventana se abría a una vista inquietantemente impresionante de la ciudad oscura. En la pared contigua, un mapa de las ruinas estaba plagado de diversas marcas que contenían información valiosa. Parecían mucho más densas que antes. Había una gran mesa de madera junto a la ventana, alrededor de la cual se encontraban 7 sillas improvisadas. Actualmente, solo 2 estaban ocupadas. Effie estaba sentada en una, con los pies apoyados sin contemplaciones sobre la mesa. Como siempre, se veía sumamente cómoda y relajada. En la silla junto a ella, una hermosa niña ciega sostenía una taza entre sus delicadas manos. Era Cassie. Nepis y Caster estaban cerca del mapa, discutiendo algo entre ellos. Los 4 eran el núcleo del grupo de caza de la llama inmortal. Una vez que Sunny y Kai entraron, todos se volvieron hacia ellos. Sunny puso cara de valiente y forzó una sonrisa. ¿Cuántas caras conocidas? Hola a todos. No hace falta que digan cuánto me extrañaron. En fin, soy Kai. Kai, saluda a todos, ellas son Cassie, Caster y Effie. Ya conocen a Nepis. Dándole una mirada extraña, el encantador arquero sonrió deslumbrantemente y dijo con su voz estúpidamente hermosa, hola. Lady Nepis, Cassie, Caster, cazadora Athena, un placer conocerlas. Cassie se rió. Vaya, no lo van a creer, chicos. Creí haber escuchado a Knight de Nightingale decir mi nombre. Qué locura, ¿verdad? Kai parpadeó. Lo siento. En realidad soy Knight de Nightingale. Effie se inclinó hacia adelante y extendió un brazo. Mientras tanto, el rostro de Cassie palideció mortalmente. Una expresión de terror absoluto se dibujó en él. Sus manos temblaron y la taza que sostenía se le cayó. Effie atrapó la taza justo un momento antes de que cayera al suelo, suspiró y sacudió la cabeza. Esto pasa cada vez. Sunny frunció el ceño y miró al hermoso arquero con desdén. Anda ya. ¿De verdad era necesaria esa reacción? Aquí termina esta entrega. Suscríbete para escuchar los capítulos nuevos el día que salgan. Gracias por acompañar la historia.